En 1994, México vivió uno de los momentos más críticos de su historia moderna. Las calles de la Ciudad de México estaban llenas de incertidumbre y la economía parecía tambalearse al borde del abismo. La gente caminaba con preocupación, los comercios sufrían y los noticieros abrían todos los días con titulares alarmantes. Era una época en la que el futuro del país parecía pender de un hilo y nadie sabía con certeza qué iba a pasar al día siguiente. El peso mexicano se desplomó de la noche a la mañana, la inflación se disparó y miles de familias vieron cómo sus ahorros perdían valor casi de inmediato. Las bolsas de valores caían y la confianza en el sistema financiero se evaporaba. Los bancos se llenaban de personas preocupadas por sus depósitos y los precios de productos básicos subían sin control. El miedo se sentía en el aire y la sensación de que todo podía empeorar era abrumadora. Así nació el famoso efecto tequila, un término que rápidamente se volvió viral en los medios internacionales y que simbolizaba el contagio financiero que amenazaba con extenderse por toda América Latina. El mundo miraba con atención, temiendo que la crisis mexicana fuera solo el primer dominó en caer, arrastrando a otras economías emergentes en la región. Pero, ¿qué hizo Estados Unidos para rescatar a su vecino del sur? ¿Por qué Washington decidió intervenir de manera tan decisiva en la crisis mexicana? ¿Fue solo solidaridad o había intereses estratégicos y económicos en juego? Y sobre todo, ¿cómo se compara esa respuesta con la situación que enfrenta Argentina hoy, un país que parece revivir los fantasmas del pasado? ¿Existen paralelismos reales entre ambos casos o las diferencias son más profundas de lo que parecen a simple vista? El efecto tequila fue la crisis económica mexicana de 1994 y 95, una tormenta perfecta de devaluación, fuga de capitales y pánico financiero. Los mercados internacionales reaccionaron con desconfianza y la economía mexicana se vio atrapada en una espiral descendente que parecía no tener fin. Todo comenzó con la abrupta devaluación del peso, que provocó una fuga masiva de capitales y sembró el miedo entre los inversionistas internacionales. Los mercados reaccionaron con pánico y la economía mexicana entró en caída libre. Empresas quebraban, el desempleo aumentaba y la incertidumbre se apoderaba de todos los sectores sociales. El temor se apoderó de los mercados globales y muchos temían que la crisis mexicana fuera solo el inicio de una reacción en cadena en toda la región. Países como Brasil, Argentina y Chile comenzaron a tomar medidas preventivas, mientras los analistas internacionales advertían sobre el riesgo de un colapso financiero regional. México estaba tan endeudado que parecía imposible salvarlo. El gobierno enfrentaba pagos inminentes y una montaña de deuda que amenazaba con hundir al país en el default. Las reservas internacionales se agotaban rápidamente y la presión sobre las autoridades era inmensa. Cada decisión podía significar la diferencia entre la recuperación o el desastre total. Fue entonces cuando intervino Estados Unidos, preocupado no solo por México, sino por la estabilidad de toda Norteamérica. Washington temía que una crisis en México pudiera tener efectos devastadores en su propia economía, especialmente en sectores como el comercio, la migración y la seguridad fronteriza. El Tesoro de Estados Unidos, junto con el Fondo Monetario Internacional, armó un paquete de rescate de más de $50.000 millones. Esta ayuda fue polémica, generó debates en el Congreso estadounidense y críticas en ambos países, pero también fue vista como una jugada necesaria para evitar un colapso mayor. El paquete incluyó préstamos de emergencia, garantías y asesoría técnica para estabilizar la economía mexicana. Pero fue clave para evitar que México cayera en default y para estabilizar el sistema financiero internacional. El peso se estabilizó y poco a poco regresó la confianza. Los mercados internacionales comenzaron a relajarse y la economía mexicana inició un lento proceso de recuperación. Lo sorprendente es que México no solo logró recuperarse, sino que pagó el rescate antes de tiempo y con intereses, demostrando una capacidad de respuesta que pocos esperaban. Este hecho fue celebrado tanto en México como en el extranjero y sirvió para restaurar la imagen del país ante los inversionistas globales. Hoy, Argentina vive un escenario que recuerda mucho a México en los 90. Inflación descontrolada, una deuda externa gigantesca y una profunda desconfianza internacional. Las calles de Buenos Aires se llenan de protestas y la economía parece al borde del colapso. Los precios suben a diario, los salarios pierden poder adquisitivo y la pobreza se extiende.
La sensación de déjà vu es inevitable para quienes vivieron la crisis mexicana. Sin embargo, la situación argentina tiene matices propios. El país arrastra décadas de crisis recurrentes, políticas económicas inconsistentes y una relación tensa con los organismos internacionales. La confianza de los mercados está en mínimos históricos, y la sociedad argentina muestra un cansancio profundo ante la falta de soluciones duraderas. Pero hay una gran diferencia que no se puede ignorar. Y es que el contexto internacional y la percepción de Argentina en el mundo han cambiado radicalmente desde los años 90. Mientras a México lo rescató Washington para proteger la estabilidad de Norteamérica y evitar un efecto dominó en la región, la situación geopolítica actual es muy distinta. Hoy, las prioridades de Estados Unidos han cambiado, y la atención está puesta en otros desafíos globales. Argentina enfrenta un panorama mucho más complicado. La ayuda internacional es limitada, y la paciencia de los mercados se agota rápidamente. Los ciudadanos hacen largas filas en los bancos, temiendo por sus ahorros, mientras los comercios cierran y el desempleo crece. Estados Unidos ya no ve a Argentina como un aliado estratégico clave, y el interés político y económico es mucho menor que en el caso mexicano. La relación bilateral es distante, y la posibilidad de un rescate similar al de los 90 parece cada vez más lejana. Además, Argentina arrastra un historial de defaults y crisis recurrentes que espantan a los inversionistas y dificultan cualquier rescate. La reputación del país en los mercados internacionales está dañada, y la confianza es un recurso escaso. México logró salir adelante gracias a un rescate histórico, pero también a profundas reformas internas que restauraron la confianza y modernizaron su economía. Se implementaron cambios estructurales en el sistema financiero, se fortalecieron las instituciones y se promovió la transparencia. Estas medidas fueron fundamentales para recuperar la credibilidad ante el mundo. Argentina, en cambio, enfrenta una larga crisis de confianza, tanto interna como externa. La sociedad está dividida y la incertidumbre es la norma. Los debates políticos son intensos y la falta de consenso dificulta la implementación de reformas profundas. La gran pregunta es, ¿puede Argentina tener su propio rescate tequila? ¿O esta vez no habrá salvavidas internacional? ¿Está el mundo dispuesto a intervenir de nuevo? ¿O tendrá que encontrar una salida por sí misma, enfrentando sus propios desafíos sin el apoyo externo que alguna vez salvó a México? El efecto tequila fue una sacudida que cambió a México para siempre, obligándolo a reinventarse y a fortalecer sus instituciones. La crisis dejó cicatrices, pero también enseñanzas valiosas sobre la importancia de la disciplina fiscal, la transparencia y la cooperación internacional. También dejó lecciones profundas en el sistema financiero internacional, mostrando la importancia de la cooperación y la prevención de crisis. Los organismos multilaterales aprendieron a reaccionar más rápido y a diseñar mecanismos de apoyo más efectivos para evitar contagios globales. Argentina hoy enfrenta sus propios demonios económicos, con una sociedad cansada de promesas incumplidas y una economía que busca desesperadamente un rumbo. El desafío es enorme, pero la historia demuestra que la recuperación es posible si se toman las decisiones correctas y se recupera la confianza. Pero la historia nos recuerda que, incluso en las peores crisis, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo, si hay voluntad política, reformas y apoyo internacional. La clave está en aprender de los errores del pasado, construir consensos y apostar por el futuro. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Argentina podrá salir adelante como lo hizo México? No olvides suscribirte, porque aquí seguimos analizando la historia y el presente de América Latina. Comenta y comparte tu opinión sobre si Argentina puede salir de la crisis. La historia aún se está escribiendo, y tu voz también forma parte de este debate. ¿Será posible un nuevo milagro económico o estamos ante un cambio de época en la región? En el contexto de la crisis de Argentina, es súper importante entender las diferencias clave entre estas dos situaciones. No todas las crisis económicas son iguales, y cada país enfrenta sus propios retos y oportunidades. Analizar estos matices nos ayuda a comprender mejor por qué algunas soluciones funcionan en ciertos lugares y no en otros. Por ejemplo, aunque a simple vista las crisis de México y Argentina pueden parecer similares, en realidad tienen raíces y consecuencias muy distintas. La historia económica, la estructura productiva y hasta la cultura financiera de cada país influyen en cómo se desarrollan y se enfrentan estos desafíos. Por eso, es fundamental mirar más allá de los titulares y entender el contexto específico de cada nación antes de proponer soluciones.
mientras que México recibió un rescate financiero bastante grande, con apoyo internacional inmediato y condiciones específicas, la situación de Argentina es mucho más compleja y no necesariamente puede resolverse de la misma manera. El caso mexicano fue un ejemplo de cómo la coordinación internacional y la rapidez en la toma de decisiones pueden evitar un colapso mayor. Sin embargo, en Argentina, la falta de confianza en las instituciones, la volatilidad política y la historia de defaults hacen que la solución no sea tan sencilla. Además, la economía argentina depende en gran medida de factores internos, como la producción agrícola y la dinámica del mercado laboral, lo que complica aún más la aplicación de recetas externas. Argentina se enfrenta a desafíos únicos que necesitan soluciones creativas. La inflación, la deuda externa y la falta de confianza en el sistema financiero son solo algunos de los problemas que dificultan una salida rápida. A esto se suma la presión social, el desempleo y la desigualdad, que generan un clima de incertidumbre y malestar generalizado. Para muchos argentinos, la crisis no es solo un tema de números, sino una realidad cotidiana que afecta su calidad de vida y sus expectativas de futuro. Por eso, cualquier solución debe considerar tanto los aspectos económicos como los sociales y políticos. La cooperación internacional y las reformas internas serán esenciales si Argentina quiere superar esta crisis. Además, será fundamental que la sociedad participe activamente en el proceso de cambio y que se fomente el diálogo entre todos los sectores. Solo con un esfuerzo conjunto, donde el gobierno, la oposición, el sector privado y la ciudadanía trabajen en la misma dirección, se podrá construir una salida sostenible. La transparencia, la rendición de cuentas y la educación financiera también jugarán un papel clave para recuperar la confianza y sentar las bases de un crecimiento duradero. ¿Qué piensan ustedes sobre las posibles soluciones para Argentina? ¿Creen que un rescate internacional sería suficiente, o hacen falta cambios más profundos y estructurales? ¿Es posible lograr consensos en un contexto tan polarizado? Nos interesa mucho conocer sus opiniones y experiencias, ya que el debate ciudadano es clave para encontrar caminos innovadores y efectivos. Déjennos sus opiniones en los comentarios, y no olviden suscribirse para más análisis a fondo sobre la economía y los desafíos de la región. Así podremos seguir construyendo juntos una comunidad informada y participativa, capaz de enfrentar los retos del presente y del futuro.